Muy buenas tardes a todos los presentes, expositores, moderadoras y público en general. Mi nombre es Cecia Mujica y en esta oportunidad estaré a cargo de dirigir el presente conversatorio, que lleva por nombre Cuarto Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales. Dicho evento se viene llevando a cabo en su primer día el 27 de junio y como segundo día el 28 de junio del presente año. Darles una gran bienvenida y agradecerles de antemano por estar presentes en este gran evento. Ahora bien, continuando con las grandes exposiciones que se dieron el día de ayer, a continuación daremos inicio al desarrollo de la tercera mesa, en la cual se desarrollará el tema Encuentro de Secretarios y Árbitros, para lo cual tenemos como moderadora a la doctora Thalía Jiménez Vilcayauri, abogada egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con mención en Gestión y Liderazgo. Cuenta con estudios de International Law por la Universidad Leiden, con experiencia en arbitraje, contrataciones con el Estado, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual. Asistente de cátedra de arbitraje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miembro del equipo MUD-UPC, campeón del año 2021 y subcampeón del año 2022 del MUD en la ciudad de Madrid. Oradora en el 14º Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil, MUD Madrid 2022, con 2 menciones de honor a Mejor Oradora, coentrenadora del equipo MUD de Arbitraje Internacional UPC. Te cedo el pase, doctora Thalía. Muchísimas gracias, doctora Mujica, y bienvenidos a todos a este segundo día del cuarto encuentro de secretarios arbitrales organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. En esta oportunidad, yo seré la moderadora de esta mesa que tiene como tema Encuentro de Secretarios y Árbitros. En esta mesa vamos a contar con la ponencia de la doctora Carolina Cabrera, la doctora Paola Francesca Navia y también de la doctora Yesenia Romaní. Siendo así, en primer lugar, doctoras, me gustaría agradecerles por su disposición y por su participación en este evento. Para el primer tema, vamos a presentar a la doctora Carolina Cabrera. La doctora Cabrera es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en Gestión Pública y doctorado en Educación, especialista en contrataciones del Estado, Derecho Administrativo, Junta de Resolución de Disputas, Arbitraje Nacional, Internacional y de Inversiones. Ha sido secretaria general de los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental La Libertad, asesora legal de gobiernos subnacionales, docente universitaria, conciliadora extrajudicial, árbitro y adjudicadora. Actualmente es secretaria general del Centro de Arbitraje y Conciliación del CAL. La doctora Cabrera abordará el tema habilidades requeridas para un mejor desempeño como secretario arbitral. Doctora Carolina, es un gusto. Le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes Thalía, buenas tardes a mis panelistas. Agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por este trabajo tan arduo, ¿no? A favor del arbitraje, en la difusión de este mecanismo tan importante en la resolución de conflictos. Y agradecer especialmente al doctor Jorge Abel Ruiz por la entrega justamente a lo largo de todos estos años al tema académico, ¿no? Y a la difusión de manera gratuita en esos espacios, creo yo, espectaculares donde podemos sacar mucho producto intelectual. Siendo así, pues, voy a empezar con la ponencia del día de hoy, y que trata sobre las habilidades requeridas para un mejor desempeño como secretario arbitral. Bueno, pues empezaremos empezando un poquito a diferenciar el arbitraje institucional del ad hoc.
¿Y qué pasa con el arbitraje institucional? El arbitraje es institucional cuando está administrado por una institución arbitral, llámese Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, de Lima, de Trujillo, de Ancash, etcétera, etcétera, o centro de arbitraje tal vez de los colegios profesionales, los colegios de ingenieros, y los centros de arbitraje privados. Y es ad hoc cuando solamente participan en el tribunal y lógicamente las partes. ¿Qué vamos a ver entonces acá? Que en estos dos casos, ¿no? Ya sea institucional o ad hoc, surge una pregunta. ¿Quién brinda el apoyo a los árbitros? ¿No? Y ella allí que aparece este personaje, diríamos así, tan importante como es el secretario arbitral, ¿no? ¿Y qué es el secretario arbitral? ¿Quién es el secretario arbitral? Bueno, la palabra secretario viene de secreto, es decir, es quien guarda los secretos, diríamos, de Estado, de la oficina, de la industria, ¿verdad? Y en este caso del arbitraje, son los secretos que pueden tener el tribunal arbitral, porque es el que asiste, el que apoya, ¿no? El brazo derecho del tribunal arbitral. Y es el que brinda, pues, soporte administrativo y logístico a los árbitros. Y por ende, su función es importantísima, ¿no? Muy, muy, muy importante. El secretario arbitral es la persona, pues, encargada de ayudar a los árbitros en el desarrollo del procedimiento arbitral, ya sea en un arbitraje institucional o en un arbitraje ad hoc. ¿Dónde es más relevante la función del secretario? Yo diría que en ambos tipos de arbitraje. ¿Por qué? Porque el centro de arbitraje, justamente, creo yo que una de las cuestiones de calidad o uno de calidad arbitral, es decir, que no se le pasen, por ejemplo, los plazos, ¿verdad? Que en los proyectos los pueda realizar de la mejor manera posible y brindar en sí todo el tema logístico. ¿Cómo se elige a este secretario arbitral? En los arbitrajes ad hoc, este secretario es elegido, designado por el tribunal arbitral. ¿Y cómo elige el tribunal? ¿En base a qué criterios? A la confianza, diría yo, número uno. ¿Y confianza por qué? Porque confianza en dos aspectos muy importantes. Calificaciones profesionales, ¿no? Intelectuales, y las calificaciones éticas que debe tener este secretario o esta persona que asume este rol tan importante dentro del proceso arbitral. Entonces, este secretario diríamos que tiene pues experiencia, habilidad y conocimiento. En los arbitrajes institucionales lo va a designar el secretario general del centro. Muchas veces también Doctora. creo que hubo interferencia, ¿verdad? Sí, Hubo se cortó la interferencia, creo que un transmisión. pajarito pasó. Sí, sí. No se preocupe, Entonces les doctora. decía Diga. que en los arbitrajes institucionales, a ese secretario o ese secretario general también muchas veces asume la función de secretario arbitral. Y creo yo que ahí la carga, por ejemplo, es mucho más pesada. A mí me ha tocado ser secretaria general y secretaria arbitral de procesos que llevamos, ¿no? Cuando ya tienes más de 30, la carga es recontra pesada, pero he allí justamente la habilidad de ese secretario, la organización de ese secretario para poder sacar y cumplir con los tiempos, sobre todo de todos sus procesos. Por eso es que el secretario, ¿no?, tiene que tener experiencia
y también habilidad, importantísimo, habilidad y capacidad para organizarse, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra función tiene ese secretario? Pues asistir a los árbitros en lo que fuese necesario para la tramitación de los expedientes a su cargo. Y cuando hablamos de la tramitación de los expedientes, estamos hablando de la elaboración de resoluciones. ¿Y qué pasa? Ahí hay otra habilidad. Este secretario tiene que tener mucho criterio y, sobre todo, haber leído, estudiado el expediente. ¿Por qué? Y conocer, lógicamente, del proceso arbitral, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar con los proyectos de resoluciones? En lugar de ser un alivio para el tribunal, va a resultar siendo una carga para el tribunal. O ese secretario, de manera involuntaria, porque no lo va a hacer de mala fe, podría inducir a error al tribunal, ¿no? Sobre todo cuando hay tribunales que tal vez, no sé, un día se revisó una resolución de manera rápida y no reparó en algunos detalles y que podrían ser susceptibles de cometer errores, ¿no? Entonces, por eso es importante que este secretario sea muy, muy detallista, ¿no? Una de las habilidades es que sea muy detallista y que revise 1, 2, 3 veces antes de enviar los proyectos. Porque normalmente los secretarios somos los que estamos empezando en la carrera arbitral, ¿no? Entonces, como uno recién empieza, y todos nos equivocamos, hay que revisar siempre, ¿no? Varias veces. ¿Qué más? El secretario elabora las razones, coordina pues las audiencias, y hay allí otro punto importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a coordinar, por ejemplo, las audiencias todas por correo, mientras una parte contesta, mientras la otra parte contesta, mientras un miembro del tribunal contesta, otro y otro, tal vez pasó una semana, y no se han puesto de acuerdo. Entonces, la habilidad del secretario allí va a radicar en qué, en ser proactivo, y coger su teléfono, llamar a las partes, ¿no? Señor procurador, señor gerente o señor abogado, ¿verdad? ¿Usted cree qué fechas tiene libre para esta audiencia? ¿No? Señor tribunal, señor miembro del tribunal, ¿usted cree que puede esta fecha? Y coordina de manera proactiva, ¿ya? De tal manera que el arbitraje no pierde celeridad. Ahora, hay alguna dificultad también que se presenta, ojo, cuando, y volviendo un poquito al tema que estaba hablando de elaboración de resoluciones, antes de que se me vayan, cuando el secretario ya se pasa de proactivo, ¿no? Hay casos también. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que todo tiene su medida exacta, ¿no? Entonces, el secretario debe ser proactivo, sí, pero no tan proactivo como para, por ejemplo, de repente un poquito creerse o adjudicarse el papel del tribunal, ¿no? Hay que guardar las distancias. Este secretario tiene que ser, sí, rápido, pilas, eficiente, pero siempre guardando las distancias y cuidando mucho el rol que está ejerciendo, y no ocupar o pretender usurpar el rol del tribunal arbitral, que muchas veces sucede, ¿no? Atender los pedidos procedimentales de las partes de acuerdo con los encargos pedidos por el tribunal, por ejemplo, emitir las copias, notificar de inmediato, ¿verdad?, a las partes, y servir de intermediario entre las partes y los árbitros, ¿verdad?, para facilitar un poco el tema de coordinación dentro del proceso arbitral. ¿Qué más? Respetar el carácter confidencial de la información. Como habíamos dicho en un inicio, el secretario tiene que guardar el secreto del tribunal. No vaya a ser que por ahí, no sé, se hace amigo el secretario del abogado de una de las partes y le dice, uy, bueno, ¿y qué? Pero cuéntame, ¿no? Porque muchas veces los abogados pecan o hacen pecar, ¿no?, a otras personas. ¿Y qué ocurre? Cuéntame, pero ¿qué de tu no va a salir? Mañana llega un escrito, ¿verdad? Así pasa a veces, así pasa, así ocurre, donde justamente
se subsanaban algunas cosas que el tribunal podido, yo creo, de confidencialidad. Entonces, el secretario sepa decir no. No para pelearse, porque hay que tener una muy inteligente, ¿verdad? Para saber. Y creo que es mi señal, ¿verdad? Es mi señal que está aquí, va y viene. Ya, entonces les decía que pues el secretario también tiene que ser una persona que cuando ocurran ciertas circunstancias, ¿no?, que no correspondan o que impliquen no actuar de manera correcta, el secretario tiene que saber decir no. ¿Ah? Y ese no, de una manera que no implique una discusión, que no implique una pelea con las partes o con los abogados de las partes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades debe tener el secretario? Los conocimientos de la materia arbitral, como ya les decía, y sobre todo la ética profesional. Yo creo que eso es muy relevante porque eso va a impedir que el secretario peque o cometa algunos pecadillos por ahí. El secretario tiene que ser imparcial e independiente, ¿ya? Importante, al igual que el árbitro, el secretario debe ser imparcial e independiente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no podría hacerle el favor a una de las partes. Me dice, señor, mire, me ocurrió esto, no lo presenté a tiempo, puede registrármelo, ¿no? Con fecha anterior, mire, se me pasó un día. Pues no, el secretario debe decir que no, porque eso no es correcto. Otro tema importante del secretario, debe tener buen trato y ser empático y carismático. Ojo, que a un proceso, a un centro de arbitraje, a un centro de conciliación, ¿no?, a un centro donde se administran mecanismos alternativos de resolución de conflictos, hay que tener mucho en cuenta que no llegan pues las partes felices porque, no sé, no tienen problema alguno. Al contrario, todas las personas que llegan allí son personas que vienen cargadas de problemas, en busca de una solución. Entonces, imagínense, si el secretario no es carismático, si no tiene buen trato, si no es empático, una persona que viene agobiada, ve una cara larga, eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Y alguien que es muy parco tampoco. Entonces, hay que tener, yo creo, la mezcla ideal entre buen trato, honestidad, empatía y ser carismático. No cuesta nada, creo yo, recibir a una persona con una sonrisa. Y más aún cuando las personas vienen cargadas de muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? El secretario tiene que ser responsable y comprometido con su trabajo. Y eso lleva un poco con de la mano con la ética profesional. Porque si yo me comprometo hoy a ejercer una función, un rol, es porque realmente tengo tiempo y porque lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? Otra cosa importante, creo que ya me queda un minuto, ya me están diciendo por allí, es la capacidad de trabajar bajo presión. Si el secretario no tiene capacidad de trabajar bajo presión, vamos a tener problemas, ¿no? Necesitamos a alguien que sepa trabajar bajo presión. Y bueno, pues que sea también imaginativo, creativo, para improvisar a veces soluciones o salidas, que tenga capacidad para solucionar conflictos, que tenga paciencia para atender a las partes y a la vez ser muy comunicativo. El secretario pues no debe participar en conclusión en la toma de las decisiones, funciones son solo administrativas, y se dice, por ahí hay una frase que dice, un arbitraje vale lo que valen los árbitros, pero este valor se ha afectado, yo creo que sumado o restado por lo que valga también el secretario arbitral. Entonces, finalmente un secretario arbitral debe tener pues la medida de los niveles de calificación, experiencia, empatía
y sobre todo ética profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Siendo así, entonces vamos a pasar con el segundo tema. El segundo tema va a ser expuesto por la doctora Paola Francesca Navia. La doctora Navia es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con más de 12 años de experiencia en procesos de arbitraje y resolución de controversias. Tiene estudios de posgrado en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones por la American University Washington College of Law, arbitraje internacional en la Escuela Arbanza, arbitraje en la Universidad ESAM, contrataciones del Estado en la Universidad ESAM, derecho administrativo en la Universidad ESAM, Junta de Resolución de Disputas en la Ley de Contrataciones peruana en la Pontificia Universidad Católica del Perú, curso del entrenamiento en Dispute Board realizado por la Dispute Resolution Board Foundation y la Cámara de Comercio de Santiago. Es adjudicadora en el Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es árbitro independiente y es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation de RBF. Es miembro del PMI Perú, fue árbitro de la Dirección de Arbitraje Administrativo de OCE, lideró el área funcional de arbitraje y conciliación extrajudicial de Procuradurías Públicas en el gobierno regional y locales de Cusco, fue secretaria arbitral en procesos arbitrales ad hoc e institucionales durante 10 años, fue secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco y fue vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La doctora Paola abordará el tema secretarios arbitrales, agentes silenciosos ante los tribunales. Doctora Paola, le cedo el uso de la palabra. Muy buenas noches, estimada Thalía, y nuevamente buenas noches a mis copanelistas. Bueno, yo feliz de estar por cuarto año consecutivo en este encuentro nacional de secretarios arbitrales. Realmente desde hace casi 5 años que en algunas conversaciones o eventos que teníamos en reunión, conversábamos de que existen eventos para árbitros, cursos de capacitación para árbitros, pero era ausente los eventos, los cursos de capacitación para los secretarios arbitrales, siendo estos secretarios, como lo ha indicado la doctora Carolina, actores importantes en el desarrollo del proceso. Y yo saludo y felicito al CAE por impulsar este rol a través de este tipo de eventos, de cursos que ellos organizan. Y bueno, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes algo que es contrario a lo que la doctora Cabrera nos ha informado, ¿no? Ella nos ha informado de un tema de la confidencialidad, cuál es el rol de los secretarios arbitrales propiamente, pero yo voy a cometer un poco de infidencia porque el tema que voy a abordar son agentes silenciosos ante los tribunales. Bueno, solo coger de la última palabra o de lo último que ha mencionado es que los secretarios arbitrales tenemos que ser a la medida, en realidad no ser ni muy proactivos, ni tampoco ser un agente que no aporte nada al proceso. Sin embargo, nosotros dentro de esta labor, y eso varios secretarios arbitrales que hoy están en pleno ejercicio pueden dar fe, es que nosotros vemos cuál es la interacción que existe entre los miembros de los tribunales arbitrales y también cuál es la reacción que tienen las partes en un proceso. Por ejemplo, dentro de las coordinaciones que se hacen entre el secretario y el tribunal, hay una forma, hay un protocolo, según haya establecido en el centro. Si estamos hablando de un arbitraje ad hoc, hay una forma como te comunicas con ellos, ¿no? Y también nosotros como secretarios vemos las coordinaciones que se da dentro de los tribunales arbitrales. Dentro de esto nosotros podemos observar y ver que dentro de un tribunal arbitral puede existir diferentes tipos de árbitros, ¿no? Hay árbitros que quizás lleguen a evaluar los escritos que las partes presenten y
puedan hacer un comentario adicional o dar alguna instrucción adicional al secretario para que, digamos, elabore la orden procesal que corresponda. Pero también vemos árbitros que muchas veces están muy limitados de tiempo, porque también tienen una actividad, no es exclusiva la de árbitros, sino tienen otras actividades, y a veces observamos que los árbitros muchas veces nos aprueban por aprobar una orden procesal, pero en realidad no conocen el tema. Y quizá por un tema de celeridad pueden aprobar una orden procesal elaborada con el entusiasmo de un secretario, pero que puede haber algunos errores. Porque recordemos que los secretarios, bueno, cuando estamos iniciando esta función, muchas veces, como no somos expertos en lo que es la secretaría, ¿no? Vamos siendo siempre orientados por nuestro tribunal. Entonces, ahí nosotros podemos advertir que dentro del rol que tienen estos miembros de un tribunal, pues hay algunos que no apoyan quizá la labor del secretario. Y en otros casos también podemos ver nosotros como secretarios las divergencias que haya entre los miembros del tribunal, ¿no? Ahí podemos nosotros observar a través de tal vez hayan reuniones, o puede ser por coordinaciones en correo, que en algunos puntos o aspectos de alguna orden procesal ellos no estén de acuerdo en el sentido en el cual se establezca alguna disposición. Entonces nosotros también podemos evaluar eso, pero como bien lo ha indicado la doctora Cabrera, nosotros no podemos correr traslado de ese debate que está habiendo a las partes, ¿no? Nosotros tenemos que guardar esa confidencialidad, porque dentro de nuestra labor es una de nuestras funciones, guardar la confidencialidad de todo lo que pase al otro lado del proceso cuando está a cargo de alguna resolución, algún acuerdo que tomen los miembros del tribunal. Asimismo, nosotros también como secretarios observamos cuestiones que van contra la ética arbitral, ¿no? Por ejemplo, en un caso mío, como secretaria arbitral, yo advertí esto porque no sé si era por desconocimiento de la parte, yo entiendo más que era desconocimiento de la parte, pero no del árbitro. Pero advertí, por ejemplo, que un árbitro era también abogado de una de las partes. Pero yo no lo advertí porque yo de un momento a otro me enteré, no. Fue porque cuando yo solicité, porque antes que todo sea virtual, la forma como nosotros solicitábamos que presenten la demanda, aparte que presentaban, ¿no?, los memoriales de demanda en un determinado número de juegos, también los secretarios solíamos pedir que lo envíen en formato Word, con la finalidad de poder coger tal cual sus pretensiones y no variar en nada, ¿no? Porque es importante el contar las pretensiones como están. Entonces, solíamos pedir nosotros los escritos, especialmente de la contestación y de la demanda, de manera virtual en Word o en un CD. Entonces, yo recuerdo que recibí de manera física la demanda, pero le hice una observación mediante un correo, le hice una observación al demandante indicando que había omitido presentarlo en formato Word, que no había adjuntado el CD, ¿no? Y en su diligencia, ¿no?, esta parte, lo que hace es enviarme, dice, le voy a reenviar lo que mi abogado me ha enviado y yo solo impreso, para ya agilizar y ya no me otorgue los 3 días, ¿no?, porque vamos a dilatar el proceso. Yo le envío de inmediato. Entonces me reenvía el escrito que su abogado le había elaborado. Y me doy con la sorpresa de que el correo de donde había salido ese escrito, que me reenvió esta parte, era el correo del árbitro. Entonces, bueno, digo aspectos silenciosos porque nosotros, como secretarios, no podemos hacer una recusación, porque la recusación es de las partes. Y lo que nos corresponde, en el caso de ser un arbitraje institucional, es tener conocimiento
de inmediato a través de un informe con los medios probatorios que se adjuntan de los o demás miembros del tribunal, o en este caso de la Secretaría General, si es que la tiene en esta institución arbitral, o directamente a su consejo de ética, ¿no? Para que ellos tomen las acciones, porque nosotros hemos tomado conocimiento y ellos son los que tienen que resolver. Pero en el caso de un arbitraje ad hoc, es un poco complejo, ¿no? Sí pones de conocimiento de los demás miembros, pero ya es una decisión de ellos. En este caso era un arbitraje institucional y mi consejo no tuvo ninguna acción que tomar. Entonces yo decidí renunciar a esa secretaría porque a pesar de que yo había advertido, no tomaron la acción. Entonces, dentro de esos aspectos silenciosos hay cosas que los secretarios sí advertimos y sí nos damos cuenta, ¿no? Y así situaciones como esta también lo he visto cuando hay una mesa de partes física y ese mismo día viene el asistente del árbitro, digamos, a preguntarte cómo va la diligencia de un caso donde el árbitro que él asiste, el asistente legal, está. Sin embargo, luego ves que esa misma persona, que es el asistente del árbitro, está presentando un escrito por mesa de partes con pero defendiendo en otro caso donde también es árbitro a una de las partes. Entonces, situaciones así es la que nosotros vemos como secretarios arbitrales y lo que dentro de, también así como los árbitros tienen un deber de probidad, de independencia, de imparcialidad, nosotros los secretarios arbitrales también contamos con esa obligación y lo que tenemos que hacer es informar a través de informes, porque de nada sirve que ustedes agarren el teléfono o un chat y comuniquen. No, las cosas deben de ser formal. Y situaciones como esas suceden, ¿no? Entonces, lo que yo ahora, viendo estos agentes silenciosos que podemos ver entre los tribunales, lo que yo quiero decirles a los que pretenden ser secretarios arbitrales o a los que están en ejercicio de secretarías arbitrales, tengan mucha responsabilidad de esto y de saber comunicarlo. Ahora, muchas veces, porque quizá por temor, si lo comunico ya voy a tener algún problema, o el árbitro tal vez ya no va a querer que yo le acompañe en otros procesos, pero creo que es parte de nuestra formación como profesionales. Si nosotros advertimos desde un inicio estas situaciones y nosotros mismos somos partes de velar, porque nosotros los secretarios velamos que los procesos arbitrales vayan con probidad, que se respete la imparcialidad, que sean transparentes, debemos informar. Por otro lado, también está en las partes donde, como lo dijo la doctora Cabrera, donde nos insiste de qué manera lo está viendo el tribunal arbitral o de qué es lo que ha presentado, digamos. Hoy en día ya no hay mucho de eso porque ¿qué pasa? Porque lo que presenta el demandante o el demandado siempre lo presenta con copia a los árbitros directamente y a las partes. Pero antes sucedía esto, ¿no? Previamente, digamos, presentaban un escrito, entonces el secretario ponía de conocimiento de su tribunal para que ellos determinen qué acción se va a realizar respecto de un escrito. Entonces, lo que se hacía era esperar la respuesta o la aprobación del proyecto de resolución que tú dabas, pero siempre había partes que venían y visitaban al centro o a la secretaría para consultar cómo iba su trámite. Entonces, por ejemplo, mientras no tenga conocimiento todavía o la orden de poner de conocimiento a la parte, tú no podías adelantarte y decir, hay un escrito que ha presentado la parte contraria y está en evaluación, ¿no? No podías, ¿no? Ahora, como les repito, eso ya es diferente. Casi todos los centros o los procesos arbitrales se está disponiendo de que todos los actos que se presenten sea de manera conjunta con copia a todos. Finalmente, para concluir, la labor del secretario arbitral es importante y realmente el tener un proceso arbitral que esté custodiado por todo lado, de independencia, de imparcialidad,
no solo depende del secretario arbitral, sino también, en este caso, si es que hay un sistema de control, por ejemplo, de plazos, porque también la celeridad del proceso es importante. Y los secretarios también somos responsables cuando estamos en esa función de la celeridad del proceso, ¿no? Nosotros somos los que velamos que los procesos puedan concluir realmente en los plazos que el arbitraje dispone aproximadamente, ¿no? Bueno, eso sería para compartir de mi parte con ustedes en este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Navia, por sus apreciaciones y por también compartirnos parte de sus experiencias arbitrales. De la misma manera, comentarles que posteriormente habrá una ronda de conclusiones o recomendaciones en las que se les brindará a cada una de las ponentes 3 minutos para poder pronunciarse sobre sus temas. Finalmente, entonces, como tercer tema de esta mesa, presentamos a la ponente, a la doctora Yesenia Romaní. La doctora Yesenia Romaní es bachiller en Derecho de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Actualmente es secretaria arbitral de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho. Anteriormente se ha desempeñado como asistente arbitral de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho. Asistente en el Estudio Jurídico Wilker Ruiz y Abogados y asistente en la Notaría de Mendoza Asparrent. Asimismo, cuenta con diversos diplomados como el Diplomado en la Especialización, Gestión Pública, Derecho Municipal y Gestión Tributaria en Municipalidades, Diplomado en Asistente en Función Fiscal y Administrativo, Sistema de Gestión Fiscal, SGF, Diplomado especializado en Sistema de Audiencia y Juicio Oral en el nuevo Código Procesal Penal, Diplomado especializado en Delitos de Corrupción y Lavado de Activos y Extensión de Dominio, y el Diplomado especializado en Derechos Humanos e Internacional Humanitario, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. El tema que abordará la doctora Romaní es el rol de un secretario arbitral en las notificaciones dentro de un proceso de arbitraje. Doctora Romaní, le cedo el uso de la palabra. Gracias, Thalía, por la presentación. Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, en el cuarto encuentro de secretarios arbitrales. En este momento desarrollaré el siguiente tema, como ya lo mencionó la doctora Tania, el rol de un secretario arbitral en las notificaciones dentro de un proceso de arbitraje. Bueno, como secretarios arbitrales tenemos ciertas funciones u obligaciones, como ya había señalado la doctora Carolina. Tenemos ciertas funciones y obligaciones, ¿no? Principalmente nosotros tenemos la función de ser asistenciales al tribunal arbitral o al tribunal unipersonal dentro de un proceso arbitral que se nos fue designado. Nosotros como secretarios arbitrales somos responsables de notificar oportunamente a las partes. Estamos encargados de notificar las resoluciones, escritos, audiencias, actas, cartas, deber de revelaciones. Estas notificaciones, la notificación se puede llevar de manera electrónica como física. La notificación electrónica se realiza a través de los correos electrónicos. Si bien es cierto, las notificaciones electrónicas se volvieron más frecuentes desde el 2020, cuando se declaró el estado de emergencia por motivo de COVID, siendo así un paso para que los procesos de arbitraje se lleven de manera virtual. Pero no podemos dejar a un lado el tema de las notificaciones físicas, puesto que con ello aún se puede garantizar una buena notificación. Las notificaciones físicas son realizadas a los domicilios procesales o fiscales de las partes, para dejar constancia que se ha emplazado correctamente las notificaciones. También debemos tener en cuenta, cuando se habla de notificaciones, el tema de los plazos. Los plazos establecidos se deben entender que serán computados desde el día siguiente de ser notificado. Solo se consideran los días hábiles.
No se cuentan los sábados, domingos, feriados, así como días no laborables declarados oficialmente. Estos no son computables. Bueno, es así que nuestro rol es muy importante al momento de realizar una notificación correcta dentro de un proceso arbitral para resguardar el debido proceso. Es así que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si se notificó correctamente? Como secretarios arbitrales somos responsables de notificar correctamente a ambas partes. En consecuencia, tenemos que tomar ciertas medidas. Primero, tener en cuenta el acta de instalación, puesto que ahí es donde se incorporan los datos correspondientes a ambas partes, así como los correos apersonados mediante escrito dentro del proceso. No obstante a ello, respecto a los correos, se debe tener una comunicación fluida con esos correos. Asimismo, nosotros como centro de arbitraje copiamos a los correos, a un correo institucional, el cual es monitoreado por el secretario general. Asimismo, copiamos también a los correos electrónicos del tribunal arbitral para dejar constancia de cuándo y qué documento fue notificado. Es con respecto a los correos apersonados. Pero, ¿qué debemos hacer si una de las partes no mandó un correo electrónico? En esos casos se debe enviar a sus domicilios procesales o fiscales e instarles que señalen algún correo o varios correos para que las futuras notificaciones se realicen a esos correos. Por ejemplo, nosotros como centro de arbitraje procuramos realizar la primera notificación de manera física, a menos que ya hubiéramos tenido comunicación fluida en los correos, porque ya como tenemos casos con algunas entidades o algunos consorcios o empresas y ya manejan los correos, entonces también se puede tomar esos correos siempre y cuando lo apersonen. Ahora, también debemos hablar qué es la razón de secretaría. Cuando se emite la razón de secretaría o qué es una razón de secretaría, se debe entender que la razón de secretaría es un documento emitido por cada secretario arbitral a cargo de un proceso arbitral, mediante el cual se informa al tribunal arbitral o al tribunal unipersonal de las circunstancias o incidencias que ocurrieran dentro del proceso arbitral. Esta atribución o facultad es otorgada por el tribunal arbitral o el tribunal unipersonal al secretario arbitral designado a un caso determinado. Con esta herramienta nosotros podemos informar al árbitro si existiera alguna circunstancia o una incidencia al momento de notificar. En consecuencia, debemos tomar las precauciones del caso para no cometer algún error que perjudicaría de alguna manera al proceso arbitral, siendo así nuestra responsabilidad de notificar correctamente a las partes. Con ello estaría finalizando mi participación, Tania. Muchas gracias, doctora Romaní. Muchísimas gracias a todas las ponentes de esta mesa que tiene por tema Encuentro de Secretarios y Árbitros. Para finalizar, vamos a otorgarle 3 minutos a cada ponente para presentar sus conclusiones o sus recomendaciones sobre sus temas. Vamos a darle entonces el uso de la palabra, en primer lugar, a la doctora Carolina Cabrera. Adelante, doctora. Un poco el tema de la ponencia. Yo creo que el secretario, como lo ha dicho la doctora Paola, tiene que ser esta mezcla de alguien, pues, primero con conocimientos sobre el proceso arbitral. Segundo, pues debe tener la responsabilidad y sobre todo el compromiso, ¿no?, con la profesión, con sí mismo y sobre esta labor tan importante, porque acuérdense que en los arbitrajes muchas veces no son pocos soles los que se discuten, ¿no?, sino está detrás el patrimonio de una persona, está la salud
de las personas, detrás de cada litigio, de cada proceso, no solamente es el tema económico, sino detrás del tema económico están personas como todos nosotros y las que podrían verse afectadas, ¿no? Muchas veces de tanto pensar en el propio proceso, en lo que va a perder y todo ello, hasta fallece. Entonces, la idea es que todos los actores del arbitraje, y en este caso, ¿no?, uno de los actores importantes es el secretario, haga su labor de la mejor manera posible, con mucha ética profesional, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y no solamente es el compromiso con los demás, sino el compromiso con sí mismo, es la propia imagen, ¿no?, del secretario como profesional, y también es la propia, si es un secretario de un centro de arbitraje, es la imagen de la institución arbitral, y cuando uno es trabajador de cualquier institución, de cualquier empresa, debe cuidar la imagen de tu empleador. Y por eso yo decía que aparte de las calificaciones académicas, pues están las calificaciones éticas. Yo creo que estas dos cosas son las más importantes que debe de reunir todo secretario y en general todo profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Cabrera. Damos entonces el pase por 3 minutos a la doctora Navia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, solo animarlos a todos los profesionales, esa nueva generación de secretarios arbitrales, de que tomando en cuenta de las experiencias o de lo que de estos 2 días venimos aprendiendo, entiendan que la labor del secretario arbitral pues es trascendental, ¿no? Y creo que hemos venido, mediante los paneles, he venido escuchando toda la importancia que tiene en nuestro desempeño como secretarios arbitrales y que al final se logre el objetivo que todos quieren, alcanzar justicia justa, equitativa para las partes. Y bueno, solo invitarlos a que puedan ellos participar, siempre conocer, ¿no?, sus reglamentos, la ley, si es la materia en contrataciones, la ley de contrataciones, si es que es de consumidor en consumidor, y entre todas las clases de arbitraje que hay, que a su vez ustedes siempre busquen por capacitarse, ¿no? No solo autodidácticamente, leyéndolo, sino haciendo cursos. Ahora hay instituciones arbitrales que realizan cursos de formación de secretarios arbitrales, si no me equivoco, el CIAR tuvo uno, si no más me equivoco, tuvo uno último, y donde van a poder no solo aprender de manera empírica, sino también ya hay una malla curricular para poder introducirte al mundo de la secretaría arbitral. Eso es todo, animarlos, y bueno, y más adelante, seguramente después de ser secretarios arbitrales, pues serán futuros árbitros. Es una carrera que se está desarrollando en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Navia. Damos entonces el pase a la doctora Yesenia Romaní. Adelante, doctora. Gracias. Más que una conclusión, daría una recomendación. Bueno, nosotros como secretarios arbitrales debemos tener una comunicación fluida con el tribunal arbitral para saber realmente qué en tema de notificaciones, más o menos para saber qué documentación se debe notificar, cuál no, y creo que la buena comunicación que existe entre el tribunal arbitral o el tribunal unipersonal con los secretarios arbitrales va a ser de una gran ayuda para que el proceso también pueda seguir su rumbo, su camino, ¿no? Reiterar mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación y felicitarlos por realizar este tipo de espacios académicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Nuevamente, desde el CAE reiteramos nuestro agradecimiento a las ponentes por sus valiosos aportes y pues por compartir con nosotros sus apreciaciones desde sus experiencias como secretarias arbitrales. Muchísimas gracias, doctoras. Siendo así, le cedemos la palabra a la doctora Mujica para que prosigan con la 4ª mesa de este evento. Muchísimas gracias y buenas noches.